Regresé del funeral de mi esposo Antonio y el padre de mi nuera ya estaba mandando en mi casa de campo como si todo le perteneciera. «Ahora el hombre de esta casa soy yo», dijo con una sonrisa que helaba la sangre. «Y tú, vieja, vuelve a la ciudad, no estorbes». Mi hijo Boris estaba junto a él. Ya habían cortado los manzanos y marcaban el terreno para construir una sauna. Una sauna en el corazón del jardín de mi Antonio. No dije una palabra. Caminé despacio hasta la verja del vecino y toqué el timbre. Las caras de los hombres se congelaron. Entonces respiré hondo y miré el cielo gris de Toledo, como si pudiera hablar con Antonio. Hola, queridos oyentes. Si esta historia llega hasta ustedes, si les conmueve o les hace pensar, por favor, suscríbanse al canal Historias de Luisa. Denle me gusta y cuéntenme en los comentarios desde qué país me escuchan. Me encanta saber hasta dónde viajan mis relatos. Que disfruten esta historia. El coche se había detenido frente al portón de madera. El muchacho del pueblo que me había traído desde la iglesia murmuró algo en voz baja, con compasión, pero mis oídos solo escuchaban un zumbido. Todo sonaba como a través de una capa de algodón. Dentro de mí había un silencio hueco, ese vacío que queda después del último tañido de una campana. Antonio ya no estaba. Ni siquiera habían pasado 40 días. La tierra fría de noviembre lo había recibido. Asentí al chico, sin mirarlo, y bajé del coche. El aire era húmedo, con ese olor a hojas podridas y nieve cercana. Ese aroma que antes me recordaba al hogar, ahora me resultaba extraño, como si el mundo hubiera girado sin mí. La casa de campo era el único lugar al que quería volver. No al piso de la ciudad, donde cada objeto gritaba su nombre, sino aquí, donde cada rama y piedra aún susurraban sobre él. Aquí estaba su mundo, nuestro mundo. Durante más de 40 años lo construimos juntos. Recuerdo cuando todo era un terreno baldío, lleno de maleza hasta la cintura. Antonio, joven investigador con los ojos llenos de luz, me mostraba dónde estaría la casa, dónde el pozo, dónde el huerto. Su huerto. Era botánico, un hombre de ciencia, pero su verdadera pasión era este pedazo de tierra cerca del río Tajo. No solo plantaba árboles, los observaba, los cuidaba, les hablaba. Cada manzano era para él una persona. Aquel grande era la abuela, siempre generosa, que daba fruta incluso en los años malos. El otro, de manzanas amarillas y dulces, lo llamó el nieto, cuando nació nuestro hijo Boris. Y aquel torcido, al fondo del jardín, era el más terco. Se heló 3 veces y 3 veces volvió a brotar desde la raíz. Para mí, archivista toda la vida, aquel jardín era un archivo vivo de nuestro amor. Cada árbol era un tomo, cada fruto un recuerdo. Bajo el manzano viejo nos refugiamos de una tormenta de verano. Junto al peral enterramos a nuestro primer gato. Era un lugar tejido con nuestra historia, con risas, trabajo y silencio compartido. Mi hijo Boris nunca lo entendió, y su suegro, Benedicto, menos todavía. Un hombre de mentalidad de comerciante y alma de calculadora. Lo oí muchas veces decir con su tono condescendiente: «Don Antonio, ¿para qué pierde tiempo con esos manzanos? Aquí hay terreno de oro, hombre. Podría levantar chalets y ganar una fortuna». Miraba nuestro jardín como un desperdicio, como un error de los románticos. Para él solo tenía valor lo que podía medirse en metros cuadrados y euros. Boris callaba. Mi hijo siempre fue influenciable. Primero me seguía a mí, luego a su esposa y después a su suegro. Lo miraba con respeto, como si cada palabra suya fuera una ley. Cuando Benedicto decía que el jardín era inútil, Boris bajaba la cabeza, avergonzado del pasatiempo de su padre.
Esa ceguera hacia lo que realmente importaba me hería más que cualquier palabra. Era un dolor sordo, constante, que ya formaba parte de mí. Empujé la verja y entré. El aire frío me cortó la cara, y entonces lo escuché. Un sonido agudo, metálico, ajeno a ese lugar sagrado. Una motosierra. Algo helado se movió dentro de mi pecho. Caminé por el sendero de piedra que Antonio y yo habíamos construido hace 30 años. Mis pies se movían solos. Rodeé la casa, llegué al patio trasero, y el mundo se derrumbó. Donde hacía una semana estaban nuestros viejos manzanos, la abuela y el nieto, ahora solo quedaban tocones abiertos, como heridas frescas en la tierra. La savia caía lentamente, espesa y dorada, como si los árboles sangraran. El olor a gasolina y madera muerta llenaba el aire. Por un instante sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Cerca de la valla vi a mi hijo Boris. Sostenía una cinta métrica y evitaba mirarme. El mismo hombre que un día corrió bajo esos manzanos riendo, ahora estaba allí, ayudando a destruirlos. Mi hijo, mi propio hijo. Detrás de una pila de ramas apareció Benedicto, con un mono de trabajo, la cara enrojecida y una sonrisa satisfecha. Apagó la motosierra y en el silencio que siguió, su voz sonó como una bofetada. «Ah, Luisa, ya volviste. Mira, estamos poniendo orden». Antonio, en paz descanse, lo tenía todo abandonado. La tierra estaba desperdiciada. Vamos a hacer algo bonito. Una sauna con terraza, algo moderno. Dio un paso hacia mí, bajó la voz y añadió con ese tono de quien cree poseerlo todo. Ahora el hombre de esta casa soy yo. Y tú, vieja, vuelve a la ciudad, no estorbes. Esa palabra, vieja, me atravesó como un cuchillo. Dentro de mí algo se rompió. No grité, no lloré. El dolor se volvió hielo, un hielo que me llenó las venas, que me mantuvo erguida. Levanté la cabeza. Por primera vez en muchos años, lo miré de verdad. Ya no vi al cuñado ruidoso ni al empresario presumido. Vi a un enemigo. El hombre que pisoteaba la tumba de mi esposo antes de que la tierra se asentara sobre ella. En ese instante, sentí una claridad feroz. Toda mi vida, dedicada a archivar papeles y hechos, cobraba un nuevo sentido. El mundo se redujo a 3 imágenes: los tocones mutilados de mis manzanos, la cara sonriente de Benedicto y la mirada baja de mi hijo. Recordé las noches en que transcribía la tesis de Antonio mientras él dormía, las veces que renuncié a congresos o vacaciones por cuidar de Boris, las tardes que llené tarros de mermelada con las manzanas de esos árboles, las mismas que ahora yacían convertidas en polvo. Todo lo que di, todo lo que sostuve sin pedir nada. Y ellos, como si nada de eso hubiera existido. Benedicto esperaba lágrimas, gritos, un escándalo. Esperaba que perdiera el control para poder decir: «Pobrecita Luisa, está loca de dolor». Mi hijo esperaba lo de siempre, que me tragara la humillación y me marchara en silencio. Pero el hielo dentro de mí no se derritió, se hizo más tenso, más fuerte, y entonces, como un eco, escuché la voz de Antonio, su voz desde el hospital, en sus últimos días. «Luisa», susurró con dificultad, «si los lobos vienen por el jardín, ve con el oso de al lado. Dile que saque la carpeta del pastor, él la tiene». En aquel momento no entendí. Pensé que deliraba. ¿Lobos? ¿Oso? ¿Carpeta del pastor? Asentí solo para tranquilizarlo. Pero ahora, de pie frente a esos 2 hombres, entendí. Los lobos eran ellos. Antonio lo sabía. Sabía que vendrían a devorar lo que quedaba de nuestro mundo. Y me había dejado una guía, un escudo. No dije nada. Simplemente me di la vuelta, con la dignidad de una reina que abandona un salón lleno de traidores. Caminé hacia la verja, despacio, sin mirar atrás. Sentía sus ojos clavados en mi espalda, confundidos, irritados. Crucé el portón,
Lo cerré con un clic seco y respiré. No era una huida, era una jugada en una partida que ellos habían empezado sin entender las reglas. El aire olía a lluvia. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era como si dentro de mí despertara una fuerza antigua, algo que había estado dormido toda la vida. Frente a mí se alzaba la valla del vecino, Miguel, el hermano menor de Antonio, un hombre de campo, silencioso, robusto. Los del pueblo lo llamaban el oso, apicultor, jubilado, amigo de la tierra. Recordé las tardes en que Antonio y él se sentaban bajo el abeto a beber té, hablando de abejas y estaciones. El oso, sí, el oso de al lado. Levanté la mano y golpeé 3 veces la aldaba de hierro. El sonido retumbó en el aire húmedo. Tras la puerta se oyeron pasos pesados, el crujido del cerrojo. La puerta se abrió. Y allí estaba Miguel, con su chaleco de lana, su barba gris y los ojos claros que olían a humo y miel. Me miró sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. No dijo palabra, solo sostuvo la puerta para que entrara. Crucé el umbral y sentí algo que había olvidado. Seguridad. No calor, no consuelo. Seguridad. La verja se cerró detrás de mí, separándome del ruido, de los lobos, del pasado. Y por primera vez desde que Antonio murió, supe que no estaba sola. Nos quedamos un momento bajo el viejo abeto, respirando el aire húmedo. Miguel no dijo nada. Nunca lo necesitaba. Su silencio era sólido, como un muro. Yo sentía que, al cruzar aquella verja, había dejado atrás no solo mi jardín, sino mi antigua vida. Detrás de nosotros, en mi parcela, se oía el eco de las voces de Benedicto. Su tono autoritario resonaba entre las ramas cortadas. Luego el sonido metálico de la motosierra volvió a romper la tarde. Ese zumbido me taladraba el alma. De pronto se hizo silencio. Pasos apresurados en la grava. Y la verja volvió a chirriar. Benedicto entró sin ser invitado, seguido por Boris, que parecía su sombra. «Don Miguel, buenas tardes», dijo Benedicto con falsa cortesía, mientras se secaba el sudor con un pañuelo. «Nosotros solo estamos organizando un poco las cosas. Antonio lo tenía todo muy dejado, y queremos poner orden». Miguel no respondió. Benedicto continuó hablando, más confiado al no recibir resistencia. «Luisa está alterada, claro. Las mujeres se apegan a cualquier rama seca, pero ya sabe usted, don Miguel, los hombres tenemos que pensar en el futuro». Esa frase me quemó por dentro, pero seguí en silencio. El hielo seguía firme. Lo observaba, analizaba cada palabra, como un archivista revisando pruebas de un delito. Benedicto dio unos pasos más, con las manos en la cintura, mostrando su seguridad. «El terreno es bueno, don Miguel, muy prometedor. Antonio lo llenó de árboles inútiles, pero nosotros haremos algo productivo. Una sauna grande, con terraza. Incluso podremos alquilarla los fines de semana. Negocio limpio, progreso». Sus palabras se derramaban como aceite sucio. Ni una vez me miró. Para él, yo no existía. Solo era la viuda sentimental que estorbaba el progreso. «No se preocupe por Luisa», añadió. «La llevaremos a la ciudad. Allí estará tranquila, con sus recuerdos». Y entonces cometió su error. Intentó comprar al oso. «Usted también saldrá ganando, don Miguel. La sauna será de todos. Unas cervezas, unas risas. Somos vecinos, ¿para qué discutir por unos troncos viejos?» El silencio se volvió espeso. Miguel lo observaba con calma, sin mover un músculo. Su mirada era la de alguien que ha pasado la vida escuchando el zumbido de las abejas y sabe cuándo una está a punto de picar. Yo miré a Boris. Mi hijo no decía nada. Tenía la cabeza baja, los hombros hundidos, y en ese momento entendí que el niño que fue ya no existía. El niño que recogía manzanas conmigo había muerto el día que decidió obedecer a su suegro antes que a su conciencia. Benedicto, al no recibir respuesta, siguió hablando, más seguro.
No tiene sentido pelearse, ¿verdad? Antonio fue un buen hombre, pero soñador. Nosotros somos prácticos. El futuro necesita manos firmes. Miguel lo interrumpió con una calma cortante. ¿Una sauna, dices? Preguntó sin emoción. Sí, dijo Benedicto sonriendo, con una terraza, todo para disfrutar. Miguel asintió lentamente. Su voz fue apenas un murmullo. Entonces habrá que sacar los documentos. Dio media vuelta y se alejó hacia su casa. El sonido de sus botas sobre la madera resonó grave, como el redoble de un tambor antes de una sentencia. Benedicto lo siguió con la mirada, convencido de su victoria. «¿Ves, Boris?», le dijo en voz baja. «Así se hacen las cosas, hablando entre hombres». Yo no me moví. El hielo seguía dentro de mí, tranquilo, casi sereno. Sabía que algo estaba a punto de cambiar. Miguel regresó al cabo de un minuto con un viejo maletín de cuero, gastado en las esquinas. Lo puso sobre la mesa bajo el abeto. El clic de los cierres metálicos sonó como un disparo. Benedicto se acercó curioso, aún confiado. Miguel abrió el maletín. Dentro había una carpeta gruesa, atada con cintas descoloridas. En la tapa, reconocí al instante la letra de Antonio. Una sola palabra. Pastor. Mi corazón se detuvo. La carpeta del pastor. El mensaje que mi esposo me dejó en su lecho de muerte. Miguel desató las cintas con cuidado y sacó un puñado de hojas amarillentas selladas con cera notarial. Sin decir palabra, colocó los documentos sobre la mesa frente a Benedicto. El empresario los tomó con una sonrisa incrédula. Pero su expresión cambió mientras leía. Primero frunció el ceño, luego se tensó su mandíbula. Después, su rostro se volvió rojo como el vino. Era un contrato, un usufructo vitalicio gratuito, firmado por Antonio y Miguel 5 años atrás. Un documento perfectamente legal, con sellos, firmas y registros. En él, Antonio cedía el uso vitalicio de todo el terreno donde estaban los manzanos a su hermano, con un fin preciso: mantener colmenas y flores melíferas. Cualquier construcción que dañara los árboles o el ecosistema estaba estrictamente prohibida. Era un muro, no de piedra, sino de ley, el último regalo de Antonio para proteger su tierra. Benedicto alzó la vista furioso. «¿Qué demonios es esto? ¿Un truco?». Miguel respondió sin levantar la voz. «Un documento, Benedicto, legal, firmado, sellado y registrado. Significa que en ese terreno no se puede construir nada, ni sauna, ni terraza, ni gallinero. El usufructo es mío, y no doy permiso». El color desapareció del rostro del hombre. Tomó el papel con fuerza, pero no se atrevió a romperlo. La firma del notario lo observaba como un ojo frío e implacable. Su respiración se volvió pesada, y entonces, sin querer, reveló demasiado. «¡Esto es una estafa!», gritó. «Antonio estaba enfermo. Lo impugnaremos». Miguel lo miró sin emoción. «Puedes intentarlo. El contrato tiene fecha de hace 5 años, cuando Antonio gozaba de buena salud. La ley es clara». El silencio que siguió fue denso, cortante. Los ojos de Benedicto se llenaron de odio, y entonces gritó lo que selló su destino. «El crédito ya está aprobado. Los papeles están firmados. No se trata de una sauna, sino de 10 casas de huéspedes. ¡10! El aire se detuvo. 10 casas. Un préstamo. Una traición. El mundo giró a mi alrededor. Las palabras de Benedicto rebotaban en mi cabeza como piedras. Crédito aprobado. 10 casas. Papeles firmados. Comprendí de golpe la magnitud de su codicia. No se trataba solo de destruir mi jardín. Habían hipotecado mi terreno, mi vida entera, mientras yo estaba en el hospital velando a Antonio.
Tuve que apoyarme en un árbol para no caer. El suelo me temblaba bajo los pies. Benedicto intentó disimular, pero ya era tarde. Miguel lo observaba con una calma helada. «Así que hay crédito», dijo con voz grave. «Y documentos firmados, ¿eh?» Benedicto no contestó. El silencio pesaba como una piedra. Miguel cerró la carpeta y la guardó en su maletín. Luego me miró con una expresión que mezclaba ternura y firmeza. «Luisa, entra a la casa. Haz té», dijo sin levantar la voz. Asentí. Aquella orden, simple y humana, me salvó del colapso. Me dio algo que hacer, algo en lo que concentrarme. Entré en su cocina. Olía a madera, a cera, a miel seca. Encendí el fuego. El sonido del agua al hervir me devolvió el ritmo de la respiración. A través de la ventana vi a Miguel sacar su viejo teléfono de botones. Marcó un número. Habló en voz baja. Su tono era el de un hombre acostumbrado a tratar con hechos, no con emociones. Mientras hablaba, Benedicto y Boris permanecían inmóviles frente a él, como dos niños pillados robando. El hervidor empezó a silbar. Su sonido agudo me hizo pensar en los gritos que nunca había dado. Lo retiré del fuego, temblando. Cuando regresé al porche, Miguel ya había colgado. Estaba sentado bajo el abeto, el maletín abierto sobre la mesa. «Así que el crédito fue aprobado», dijo sin mirarlos. Benedicto tragó saliva. «Sí, pero...» «Acabo de hablar con un viejo amigo del registro provincial», interrumpió Miguel. «Me ha confirmado algo interesante». Benedicto frunció el ceño, pero no logró esconder el miedo. «Hace una semana», continuó Miguel, «la propiedad a nombre de Luisa Gómez fue puesta como garantía bancaria. La hipoteca sirvió para obtener un préstamo empresarial a nombre de una compañía llamada Luz del Tajo S.L. Y adivinen quién figura como fundador y firmante. El señor Benedicto Sobrino». Boris se llevó las manos a la cabeza. El color desapareció del rostro de su suegro. Miguel siguió con voz pausada, como quien lee una sentencia. «Para hipotecar una propiedad ajena hace falta una autorización notarial, una carta poder firmada por el propietario, y esa carta está en el expediente, firmada por la propia Luisa Gómez». Me quedé inmóvil. Era imposible. Nunca firmé nada. Miguel me miró. «Mi amigo ha enviado una copia de esa carta», dijo. Abrió el maletín y sacó un folio doblado. Lo puso sobre la mesa frente a mí. Me acerqué. La tinta era negra, la caligrafía torpe, temblorosa. Abajo, mi firma. Una falsificación. Una imitación barata de mi mano, escrita por alguien que creyó que nunca la verían. Sentí un frío punzante recorrerme la espalda. No era tristeza ni rabia. Era algo más profundo. Una certeza. Habían intentado borrarme del mapa, convertirme en una sombra legal. Benedicto retrocedió un paso, tambaleándose. Boris lo miró, desconcertado, como si recién entendiera en qué se había metido. «No puede ser», susurró mi hijo. «Tú dijiste que era un simple trámite». «¡Cállate!», rugió Benedicto, pero su voz ya no tenía autoridad. Miguel se levantó despacio. Su presencia llenó el porche. «Intentaron destruir lo que no les pertenecía», dijo, mirando a los dos. «Y lo hicieron con papeles falsos. Eso tiene un nombre: delito». El silencio se hizo espeso, solo interrumpido por el zumbido lejano de las abejas. El contraste era casi irreal. Un jardín lleno de vida y dos hombres sin alma de pie en medio de él. Benedicto al fin rompió el mutismo. «Luisa, podemos arreglarlo. Nadie tiene por qué enterarse. Retiraremos los papeles. Pagaremos el crédito. Todo volverá a ser como antes». «¿Como antes?», repetí, mirándolo a los ojos. «¿Antes de qué? ¿De que me llamaras vieja? ¿De que destruyeras el trabajo de una vida? ¿O de que falsificaras mi firma?»
Benedicto abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Boris lloraba en silencio. Miguel cerró su maletín con un clic seco. «Se acabó», dijo, mirando a ambos. «Y ustedes lo saben». Los hombres bajaron la cabeza. El viento movió las ramas del abeto. Un enjambre de abejas pasó zumbando sobre nosotros, como si también juzgara. Al cabo de unos minutos, Benedicto se dio media vuelta y se marchó sin decir palabra. Boris lo siguió, arrastrando los pies. Los observé cruzar la verja, su figura alejándose entre los restos del jardín. No sentí satisfacción, solo vacío. Miguel se acercó y me puso una mano en el hombro. «Esto no ha terminado», dijo. «Ahora empieza la parte difícil». Yo lo miré y supe que tenía razón. El verdadero combate no era por la tierra, sino por la verdad. Y yo no pensaba perderlo. Esa noche apenas dormí. El viento golpeaba las contraventanas y hacía crujir la madera del techo. Cada sonido me recordaba que el enemigo seguía cerca, al otro lado del muro. No eran lobos de cuento, sino hombres con trajes, sellos y préstamos bancarios. Y como los lobos verdaderos, atacaban cuando olían debilidad. Al amanecer bajé a la cocina. Miguel ya estaba allí, con su termo de café y un cuaderno abierto. Su letra era firme, precisa, como su carácter. «Tenemos que movernos antes que ellos», dijo sin levantar la vista. «Benedicto intentará legalizar lo que hizo. Si logra conseguir un permiso antedatado, puede alegar que actuó de buena fe. Y entonces, aunque pierda, te arrastrará por años en tribunales». Lo miré, agotada, pero con claridad. «¿Qué podemos hacer?» «Lo que siempre hace la gente decente», respondió. «Ir antes que él, pero por el camino correcto». Terminamos el café en silencio. Afuera, el cielo empezaba a clarear con un tono rosado. El olor a humo de leña se mezclaba con el de la tierra mojada. Ese mismo día fuimos juntos al ayuntamiento del distrito. Miguel conocía todos los pasillos, a cada funcionario, a cada secretaria. No fuimos a la policía, fuimos directamente al despacho del alcalde. Llevábamos 2 carpetas, una mía, otra suya. En la mía estaban las copias de los documentos falsificados, las fotos del jardín destruido, los certificados de Antonio. En la suya, una copia notarial del contrato de usufructo, los registros y una carta de denuncia redactada con precisión jurídica. «Habla tú», me dijo antes de entrar. Las palabras de una mujer herida pesan más que cualquier papel, si se dicen con la verdad. El despacho olía a café rancio y a papeles viejos. El alcalde, un hombre corpulento con gafas gruesas, levantó la vista cuando nos vio. «¿Qué se les ofrece?», preguntó con un tono entre cansado y curioso. Respiré hondo. «Vengo a denunciar la falsificación de mi firma y la hipoteca ilegal de mi propiedad», dije con voz firme. Le expliqué todo: la muerte de Antonio, la tala de los árboles, el contrato de usufructo, la empresa fantasma. El alcalde escuchó sin interrumpir, mirando los documentos que le tendí. Miguel lo observaba en silencio, como un testigo necesario. «Esto es grave», murmuró el alcalde al final. «Muy grave». Hizo una llamada. Pidió la presencia del secretario de urbanismo y de un notario del registro. Durante las siguientes 2 horas, todo se volvió burocrático y lento, pero preciso. Tomaron declaración, sellaron los papeles, registraron las denuncias. Miguel insistió en incluir un segundo documento, una solicitud de investigación interna por posible corrupción en el Departamento de Tierras. «No acusamos a nadie», dijo. «Solo pedimos comprobar». Era un golpe maestro. El simple registro de esa solicitud bastaba para poner a toda la oficina bajo lupa. Y eso significaba que, si Benedicto intentaba sobornar a alguien, estaría vigilado. Cuando salimos del edificio,
El sol ya caía sobre la plaza. Me sentía agotada, pero también ligera. Había dado mi primer paso fuera del miedo. «Ya no pueden ocultarlo», dijo Miguel, guardando los papeles en su maletín. «Ahora está en el sistema. No pueden hacerlos desaparecer». Regresamos a casa en silencio. El camino polvoriento serpenteaba entre olivos. Por primera vez en semanas noté que el aire olía a esperanza. Durante los días siguientes, el pueblo entero pareció contener la respiración. Benedicto no apareció. Ni Boris. Solo el rumor de los vecinos llegaba de vez en cuando. Que la empresa Luz del Tajo había cerrado sus oficinas, que el banco había congelado las cuentas, que el señor sobrino estaba furioso. La calma era engañosa. Sabía que el lobo herido volvería. Solo era cuestión de tiempo. El tercer día, al atardecer, Miguel llegó con paso rápido. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso. «Es hoy», dijo. «¿Qué ocurre?», pregunté. «Mi contacto me avisó. Benedicto estuvo toda la tarde en la administración. Tiene una cita esta noche con el jefe de zonificación». «¿Para sobornar?». Miguel asintió. «Sí, pero esta vez lo están esperando. La Oficina Anticorrupción recibió nuestra solicitud. Han preparado una vigilancia discreta». Me llevé la mano al pecho. No sabía si sentir miedo o alivio. «No te preocupes», añadió Miguel. «No tenemos que hacer nada. Solo esperar». Esperar. Esa palabra, que tantas veces había significado resignación, ahora sonaba a justicia. Nos quedamos en la cocina, los dos sentados frente al reloj que marcaba los minutos. El fuego crepitaba. Afuera, el viento silbaba entre los cipreses. Cada tic-tac era una punzada de tensión. Cerca de las 10, el teléfono de Miguel sonó. Respondió en silencio, escuchó, asintió y colgó. «Listo», dijo. Su voz era grave, sin rastro de triunfo. «Los tienen, a Benedicto y al funcionario». Con las manos en la masa, el aire pareció detenerse. El cazador había caído en su propia trampa. Me quedé quieta, mirando las sombras danzantes en la pared. No sentí alegría, solo un cansancio profundo, antiguo, como si todas las lágrimas que no lloré se hubieran convertido en piedra. Miguel me sirvió una taza de té y dijo: «El hielo empieza a romperse, Luisa, pero aún queda mucho por hacer». Yo asentí, porque lo sabía. La justicia apenas había comenzado su lento trabajo. La noticia se esparció por el pueblo como un incendio silencioso. Al amanecer, todos lo sabían. Benedicto y un funcionario del ayuntamiento habían sido detenidos en su oficina, con un sobre lleno de dinero y una carta de donación para disfrazar el soborno. El escándalo era tan grande que ni los periódicos locales pudieron ocultarlo. Cuando Miguel me lo contó con detalle, aún no lo creía. «Intentó huir», dijo, apoyado en el marco de la puerta. Empujó a uno de los agentes, salió corriendo por el pasillo, pero el edificio ya estaba rodeado. «¿Y Boris?», pregunté con un hilo de voz. «No lo arrestaron, pero lo citarán a declarar. Estaba al tanto de todo». Me senté despacio, como si mis piernas ya no me sostuvieran. El silencio llenó la casa, solo roto por el tic-tac del reloj. Durante años, mi vida había sido una colección de rutinas. Revisar documentos, archivar recuerdos, preparar té, regar el jardín. Ahora, por primera vez, no había rutina. Solo un vacío que dolía, pero que también olía a libertad. Esa noche salí al porche. La lluvia había cesado. Entre las nubes asomaba una luna pálida, blanca como el papel. Su luz caía sobre los tocones del jardín, sobre la tierra desnuda donde antes crecían los manzanos. La savia seca brillaba como hilos de plata. Pensé en Antonio, en sus manos, siempre manchadas de tierra y tinta, en sus ojos tranquilos cuando hablaba de raíces y renacimiento. Él habría dicho: «La tierra se cura sola, si no la molestan». Quizás el alma también. Los días siguientes pasaron lentos, con un silencio nuevo.
Ya no era el silencio del dolor, sino el de la espera. Las noticias llegaban por boca de Miguel, que Benedicto había sido acusado de falsificación y soborno, que el banco retiró el crédito, que su empresa, Luz del Tajo S.L., se declaró en quiebra. Era como si todo el castillo de arrogancia y dinero se derrumbara ladrillo por ladrillo. Yo no hice nada, solo observé. Y esa fue mi venganza más pura, la paciencia. Una tarde, cuando el sol ya se escondía, escuché unos pasos tímidos frente a la verja. Salí. Era Boris. Llevaba la chaqueta empapada, la mirada perdida. No se atrevía a entrar. Sus manos temblaban. «Mamá», dijo apenas sin levantar la vista. No respondí. «Vengo solo», continuó. «Benedicto está en prisión provisional». Su voz se quebró. «Todo se ha venido abajo. La empresa, la casa, todo». Lo miré sin acercarme. Por un momento quise abrazarlo. Recordé sus mejillas de niño, el olor del jabón con el que lo bañaba, sus risas bajo los manzanos, pero ese niño ya no existía. Frente a mí, solo había un hombre roto por su propia elección. «No quise hacerte daño», murmuró. Él decía que era un trámite, que tú estarías orgullosa cuando vieras los beneficios. Quise creerle. Solo quería darte seguridad, mamá. La palabra seguridad me sonó vacía, esa que él había cambiado por ambición. «Mamá», repitió, con lágrimas en los ojos. «Si lo denuncias, me hundes contigo. Tengo familia, hijos. No los castigues por mis errores». Su voz era la de siempre, la del niño que pedía ayuda sin aceptar culpa, y por primera vez no sentí piedad, solo una tristeza tranquila, sin lágrimas. «No te castigo», dije, «te dejo vivir con lo que hiciste». Boris me miró como si no entendiera. No estaba acostumbrado a que yo no lo salvara. Durante años, limpié su caos, arreglé sus fracasos, apagué sus incendios. Esta vez no. Esta vez lo dejé arder. Se dio media vuelta y se marchó. No lo detuve. Esa noche dormí mejor que en semanas. El amanecer me encontró junto a la ventana, con una taza de té caliente. Los primeros rayos de sol entraban dorados, acariciando las paredes. Por primera vez, el silencio no pesaba. Pasaron los meses. El invierno cubrió el jardín con una capa blanca. Los tocones quedaron ocultos bajo la nieve, como heridas cicatrizadas. Miguel venía cada día con miel, pan y noticias. Hablábamos poco. El silencio entre nosotros era cómodo, casi fraternal. Una mañana me trajo una carta. Venía del juzgado. El proceso contra Benedicto había avanzado rápido. Pruebas, testigos, documentos. Todo encajaba como un engranaje. El fiscal pedía varios años de prisión y la restitución del terreno a mi nombre. Leí la carta 2 veces. No sentí júbilo, solo justicia. Una justicia que no gritaba, que no se exhibía. Una justicia que simplemente era. Miguel levantó la vista del fuego. «¿Y ahora qué harás?», preguntó. Miré por la ventana. La nieve caía lenta, cubriendo el jardín. «Esperar la primavera», respondí. Él sonrió. «Buena respuesta». Y así lo hice. Esperé. Esperé no solo el cambio de estación, sino el renacer de algo dentro de mí, porque la tierra, aunque herida, nunca deja de prometer vida. El invierno fue largo, blanco, silencioso. Durante semanas, el campo dormía bajo una capa espesa de nieve que crujía bajo los pasos. En la casa, solo se oía el tic-tac del reloj y el crepitar de la chimenea. Era una soledad serena, sin miedo. A veces me sorprendía hablando en voz alta, contándole a Antonio lo que había pasado ese día. «Hoy vino Miguel con pan de centeno. Encontré la llave vieja del cobertizo». No esperaba respuesta. Era solo una manera de mantener vivo el hilo que aún nos unía. Los periódicos seguían mencionando el caso, pero ya sin sensacionalismo. La noticia se había enfriado como el paisaje. El escándalo
era ahora un expediente más en los archivos del juzgado, y Benedicto esperaba su sentencia en una celda gris de Toledo. De Boris no supe nada. Miguel, prudente como siempre, decía: «Está trabajando en una cooperativa de obras menores, al menos no ha huido». Asentía sin decir palabra. No era odio lo que sentía, era distancia, como si su nombre perteneciera a otra vida. Un día en marzo amaneció distinto. El sol se filtraba entre las nubes con una tibieza que no recordaba. El aire olía a barro húmedo y a promesa. Salí al jardín, envuelta en un chal de lana. La nieve se derretía en los surcos y los primeros brotes asomaban entre la tierra. Era el primer signo de primavera. Me quedé quieta largo rato, observando cómo el agua se deslizaba entre los tocones, arrastrando hojas muertas. Por un momento, sentí que el hielo dentro de mí también empezaba a fundirse. Esa mañana, Miguel apareció con paso tranquilo, un saco al hombro. «Buenos días, Luisa», dijo. «Buenos días, Miguel». «Traigo algo que quizá te devuelva el alma», sonrió. Del saco sacó 2 pequeños retoños de manzano, envueltos en arpillera húmeda. Sus raíces parecían delicadas, casi transparentes. «Son injertos de los tuyos», dijo, «del nieto y de la abuela. Los guardé el otoño pasado, por si acaso». Me quedé sin habla. Toqué las ramas finas con los dedos. Estaban vivas, frías, pero llenas de savia. «Antonio siempre hacía esto», continuó. «Decía que un árbol viejo podía renacer si uno tenía la paciencia de esperar». Sonreí. «Mi Antonio», susurré. Miguel cavó los hoyos junto a la valla, donde antes habían estado los antiguos. El aire olía a tierra mojada. Yo sostenía las raíces, las extendía con cuidado, temiendo romperlas. Él las cubría con tierra tibia, compacta, con movimientos lentos, casi ceremoniales. Cuando terminamos, los 2 pequeños manzanos se erguían frágiles, pero firmes. Sus ramas parecían saludar al cielo. Nos quedamos un rato en silencio, mirando el trabajo terminado. El viento soplaba suave, y por primera vez en mucho tiempo sonó como una caricia. «Darás fruto otra vez, Luisa», dijo Miguel, limpiándose las manos. «Lo sé», respondí, «pero ya no me importa el fruto, solo quiero verlos crecer». Miguel asintió. «Eso también es un fruto». Nos sentamos en la vieja banca que Antonio había construido hace 40 años. El sol se inclinaba sobre el horizonte, tiñendo el aire de tonos rosados. Bebimos té del termo, como solíamos hacerlo. Las abejas zumbaban alrededor, curiosas, celebrando el renacimiento. Esa tarde sentí algo que no había sentido desde la juventud. Paz. No era alegría ni alivio, sino algo más profundo, como si el mundo volviera a estar en su sitio. Había sobrevivido al invierno, a todos los inviernos. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas. Soñé con Antonio. Lo vi en el jardín, sonriendo, con las manos manchadas de tierra. Su voz era suave. «Lo hiciste bien, Luisa. Ya no hay lobos». Al despertar, la habitación estaba bañada de luz. Por primera vez me permití llorar. Pero fueron lágrimas distintas, no de dolor, sino de gratitud. Los días siguientes los dediqué al trabajo. Limpié el cobertizo, ordené las herramientas, restauré los bancos viejos. Cada rincón volvía a respirar, y en cada gesto Antonio estaba allí, guiando mis manos. Una mañana, Miguel llegó con un panal recién cosechado. Lo colocó sobre la mesa sonriendo. «Es miel de tus flores», dijo. «Las abejas siguen recordando tu jardín». Me reí por primera vez en mucho tiempo. El sonido me sorprendió. Era como si algo dentro de mí hubiera despertado al fin. Por las noches, leía los cuadernos de Antonio. Entre fórmulas y anotaciones botánicas,
encontré frases escritas al margen. Todo lo que se planta con amor florece, aunque tarde años. Los árboles no temen al invierno. Saben que el frío no es el final. Cerré el cuaderno y supe que esas frases no eran solo sobre la tierra, eran sobre mí. La primavera se instaló del todo. Los campos alrededor de Toledo se cubrieron de un verde nuevo, brillante, casi infantil. El aire olía a flores silvestres y el canto de los pájaros llenaba las mañanas. Mi jardín, que unos meses atrás había sido un cementerio de troncos mutilados, ahora parecía despertar con una calma antigua. Los 2 pequeños manzanos ya mostraban hojas tiernas, delgadas, que temblaban con el viento. Cada día, al amanecer, salía con una taza de café y los observaba. Me parecía que crecían a ojos vista. Les hablaba, como hacía Antonio. No palabras de consuelo, sino promesas. Estoy aquí. Ya no dejaré que nadie los toque. Miguel venía casi todas las tardes. A veces traía miel, otras un libro de botánica de los años 70. Nos sentábamos bajo el abeto sin decir mucho. Él fumaba en silencio y yo tejía, escuchando el zumbido de las abejas. Ese sonido se había convertido en mi música favorita. «¿Sabes, Luisa?», dijo un día con la voz baja y tranquila. «Las abejas reconocen a las personas. Si eres buena con ellas, te recuerdan». «¿Y tú crees que yo las recuerdo a ellas?», pregunté sonriendo. «No lo dudo», respondió. «Eres de las que no olvidan a nadie». Reí suavemente. Tenía razón. No olvidaba. Ni el dolor, ni la traición, ni el amor. Pero ya no me dolía recordarlo. Era como mirar una cicatriz que ha dejado de sangrar. Un día llegó una carta del juzgado. El sobre era grueso, con un sello azul en la esquina. La abrí con calma, como si abriera la puerta a algo inevitable. La sentencia estaba escrita con el lenguaje frío de los tribunales, pero sus palabras ardían con justicia. El acusado, Benedicto Sobrino, es declarado culpable de falsificación de documento público, tentativa de estafa y soborno a funcionario público. La pena: 5 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Debajo, en letras pequeñas, mi nombre. La propietaria, Luisa Gómez, recupera la plena titularidad de su terreno y las garantías de protección sobre la finca, según el contrato de usufructo notariado. Leí 3 veces la hoja. No lloré, no reí. Solo sentí algo profundo y firme, la certeza de que todo había valido la pena. Miguel leyó la carta en silencio y asintió. «El jardín vuelve a ser tuyo», dijo. «Siempre lo fue», respondí. Solo necesitaba recordarlo. Durante semanas la vida volvió a un ritmo tranquilo. Cada amanecer era un pequeño triunfo. Cada abeja que volaba de una flor a otra me parecía una aliada silenciosa. A veces me encontraba mirando el horizonte, esperando a Antonio, como si aún pudiera aparecer con su sombrero de paja y sus guantes de jardinería. Pero no me entristecía, porque sabía que, de algún modo, seguía allí. Un domingo por la tarde, mientras recogía hojas secas, escuché pasos en el camino. Era Boris, más delgado, más viejo, con el rostro cansado. No traía flores ni excusas, solo un sobre en la mano. Se detuvo frente a la verja, sin atreverse a cruzarla. «Mamá», dijo, «vine a darte esto». Extendió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano. La letra temblaba, insegura. La leí en silencio. Decía: «No hay palabras que puedan cambiar lo que hice. No sé si me odiarás toda la vida, pero quiero que sepas que he aprendido. Trabajo, cuido de mis hijos y trato de ser mejor. No te pido perdón, porque el perdón no se exige. Solo te agradezco que no me destruyeras cuando pudiste hacerlo». Levanté la vista. Boris me observaba, con lágrimas contenidas. No supe qué decir. La herida entre nosotros era profunda,
pero ya no sangraba. ¿Quieres pasar?, pregunté al fin. Él negó con la cabeza. No, todavía. Está bien, respondí. Entonces ve en paz. Se dio media vuelta y se fue por el camino de tierra. Lo vi alejarse, y por primera vez no sentí rabia ni tristeza, solo compasión. Aquella noche encendí una vela junto a la ventana. El resplandor suave iluminaba los cuadernos de Antonio. Pensé en todo lo que habíamos vivido. Amor, pérdida, traición, justicia. Y me di cuenta de algo. Antonio me había enseñado a cuidar la vida, pero también a dejarla seguir su curso. Desde entonces, cada atardecer me siento bajo el abeto con una taza de té. Escucho el viento, el murmullo del río, el zumbido constante de las colmenas. El jardín ha vuelto a florecer, y yo también. El verano llegó con un brillo dorado, cálido, casi inmóvil. El aire olía a miel, a trigo, a piedra caliente. Las colinas de Castilla se extendían hasta el horizonte como un mar quieto. Mi jardín se había convertido en un refugio lleno de vida. Los manzanos jóvenes crecían fuertes y el césped se cubría de pequeñas flores blancas. Cada día las abejas iban y venían del apiario de Miguel, pintando el aire con su zumbido constante, como un himno a la persistencia. Yo también había cambiado. Mis movimientos eran más lentos, pero seguros. Ya no vivía para sostener a otros. Vivía para cuidar lo que quedaba y para entender, por fin, quién era sin Antonio, sin Boris, sin el peso de ser solo la madre o la esposa. Era Luisa, solo Luisa, y eso bastaba. Cada tarde, después del almuerzo, me sentaba en el porche con un cuaderno nuevo. Empecé a escribir, no cartas ni denuncias, historias, recuerdos, pequeños fragmentos de vida que habían pasado desapercibidos. El primer beso bajo la lluvia, el olor del pan que Antonio horneaba los domingos, la risa de Boris cuando aprendió a montar en bicicleta. Historia sin rabia, sin dolor, solo vida. Miguel me decía en broma: «Te vas a volver famosa, Luisa, las abejas hablarán de ti en sus colmenas». Y yo reía. Hacía tanto que no reía así, sin miedo, sin sombra. A veces me pedía que leyera en voz alta lo que escribía, y cuando terminaba, decía con un brillo en los ojos: «Tu voz calma, hace bien oírte». Fue idea suya grabar una de esas historias para compartirla con su sobrina, que vivía en Valencia. Lo hicimos una tarde de julio. Él preparó un pequeño micrófono, me indicó cómo hablar al ritmo del viento. Así nació Historias de Luisa. No lo planeé, solo conté una anécdota sencilla. Cómo Antonio y yo construimos nuestro primer banco de madera con tablas viejas, sin clavos, solo con paciencia. Cuando terminamos, Miguel sonrió. Esto merece ser escuchado por más gente. Y lo subió a Internet. Pasaron los días, y la historia empezó a viajar. Los vecinos del pueblo hablaban de la voz de la viuda del botánico. Los jóvenes del colegio enviaban mensajes, agradeciendo. Su historia me hizo pensar en mi abuela. Gracias por recordarnos lo que importa. Yo no lo entendía del todo, pero algo dentro de mí se encendía cada vez que leía uno de esos mensajes. Era como si las raíces del jardín se extendieran más allá de la tierra, hasta tocar otras vidas. Una tarde, mientras regaba los manzanos, escuché pasos familiares. Era Boris otra vez. Esta vez cruzó la verja sin miedo. Traía una bolsa de frutas y una sonrisa tímida. «Son del huerto de los niños», dijo. «Querían que las probaras». Lo invité a pasar. Nos sentamos en la mesa de madera. El silencio fue largo, pero no incómodo. Él miraba alrededor, como quien vuelve a un lugar que creía perdido. «Huele igual», dijo al fin, «a tierra y a manzana». Asentí. Nada muere del todo si se cuida bien. Él bajó la mirada, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo no supe cuidar nada, mamá». «Ahora sabes», respondí con calma,
y eso ya es mucho. No hubo más palabras, solo el sonido del viento entre los árboles. Cuando se fue, dejó una nota sobre la mesa. Decía: «Te quiero, aunque me cueste decirlo». Guardé la nota en el cuaderno, entre las páginas de una historia sobre Antonio, y supe que, sin grandes gestos ni perdones ceremoniosos, algo había empezado a sanar. El canal creció poco a poco. Cada semana subía una historia. A veces hablaba de mi jardín, otras de la paciencia, de las estaciones, del amor que no necesita ruido. Las voces de mis oyentes llegaban de lejos: México, Argentina, Chile, España. Gente que encontraba consuelo en mis palabras, como yo lo encontraba en su compañía invisible. Una noche, mientras leía los comentarios, encontré uno que me hizo llorar. Decía: «Gracias, señora Luisa. Mi madre también tenía un jardín. Murió hace 2 años, pero al oírla, sentí que volvía a casa». Esa frase lo resumía todo. Mi historia ya no era solo mía. Era de todos los que alguna vez amaron algo lo suficiente como para perderlo y volver a empezar. Miré por la ventana. El jardín dormía bajo la luna. Los manzanos jóvenes se mecían suavemente. Pensé que la vida es eso, un ciclo interminable de caída y renacimiento, y por primera vez en mucho tiempo, supe que estaba lista para vivir el resto de la mía sin miedo. El verano siguió su curso, caluroso y dorado, como si el mundo entero respirara lentamente. Yo me despertaba antes del amanecer, abría las ventanas y dejaba que el olor de los manzanos entrara en la casa. El aire olía a esperanza. Mi canal, Historias de Luisa, se había convertido sin querer en una pequeña comunidad. Cada semana, cientos de personas dejaban mensajes contándome sus propias pérdidas, sus recuerdos, sus jardines. Al principio me sorprendía. ¿Quién era yo, una mujer de 55 años, para que alguien la escuchara? Pero pronto comprendí algo. No era la historia lo que la gente buscaba, sino la voz. Una voz tranquila, que no prometía nada, y aún así les devolvía algo. Una tarde recibí un correo de una joven llamada Marisol, de Granada. Decía: «Escucho sus historias con mi abuela. Ella ya no ve bien, pero cuando le pongo sus audios sonríe. Dice que su voz le recuerda a su hermana, la que perdió en la guerra». Leí ese mensaje 3 veces. No por vanidad, sino porque en esas palabras había un milagro. Yo, que había pasado media vida siendo invisible, ahora era una presencia que acompañaba a otros en la distancia, una voz que consolaba, que sanaba. Miguel lo celebraba con su manera sobria. «No todos los jardines se riegan con agua», dijo una noche. «El tuyo ahora florece en corazones ajenos». Sonreí. Me gustaba esa idea, la de un jardín invisible, hecho de palabras, que crecía en lugares que nunca conocería. El otoño llegó despacio. Las hojas del abeto comenzaron a caer, cubriendo el suelo como alfombra dorada. El aire traía el olor del humo de las chimeneas y el sonido de los niños que volvían al colegio. Mis manzanos dieron su primer fruto. 2 manzanas pequeñas, imperfectas, pero dulces. Las coloqué sobre la mesa, junto al retrato de Antonio. «Mira», le dije en voz baja. Cumplieron su promesa. Esa noche grabé un nuevo relato. Comenzaba así: «Hay cosas que crecen despacio, no porque sean débiles, sino porque saben esperar su momento». Lo titulé «Los árboles que recuerdan». Cuando lo subí me quedé mirando la pantalla, el reflejo de mi rostro en el vidrio, y me di cuenta de que ya no era la mujer del principio, ya no era la viuda que temía al futuro, era la narradora de su propia vida. Los comentarios llegaron pronto. «Gracias por esta historia». Lloré, pero de paz. Mi madre dice que sus palabras curan. Cada uno era una pequeña chispa,
una confirmación silenciosa de que mi voz había encontrado un lugar en el mundo. Yo no buscaba fama, ni siquiera reconocimiento. Solo quería dejar un eco, una huella limpia que dijera: Luisa existió, amó, resistió y siguió adelante. Una tarde Miguel trajo una grabadora profesional. «Te la regalo», dijo dejando el paquete sobre la mesa, «para que tus historias se escuchen mejor». No hacía falta. «Sí hacía», insistió. Ya no cuentas solo tus recuerdos, cuidas los de los demás. Me quedé sin palabras. En su mirada había orgullo, pero también algo más: agradecimiento, como si mis palabras también hubieran curado algo en él. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en el porche. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. «¿Sabes qué pienso?», dijo Miguel encendiendo su pipa. «¿Qué?». «Que Antonio estaría orgulloso». «¿De qué?». «De ti. De que no dejaste que la rabia te devorara. De que usaste su jardín para plantar esperanza». No respondí, solo levanté la vista al cielo. Una estrella fugaz cruzó el firmamento, rápida, brillante. «Quizá fue él», murmuré. «O una abeja con prisa», bromeó Miguel. Reímos los dos. Era una risa limpia, sin peso, como el zumbido de las abejas en la mañana. Esa noche dormí profundamente y soñé algo hermoso. Antonio y yo caminábamos por el jardín. Él llevaba una cesta llena de manzanas, las colocaba en el suelo, una a una, y decía: «Cada una es una historia, cuídalas, que nadie las corte antes de tiempo». Al despertar, supe que lo haría, que contaría todas las historias que vivieran en mí y que las dejaría florecer donde hicieran falta. Los días comenzaron a acortarse. El otoño se adueñaba del paisaje, tiñendo de cobre los campos y las hojas. Era la estación favorita de Antonio. Decía que el otoño era la época en la que la tierra se despide, pero sin tristeza. Y ahora entendía por qué. Porque no hay adiós más bello que aquel que deja semilla. Una mañana, mientras recogía manzanas, escuché el sonido del móvil vibrando sobre la mesa. Era un número desconocido. Contesté con cierta desconfianza. «¿Sí?». Una voz joven, entusiasta, respondió del otro lado. «¿Es usted Luisa Gómez, la narradora de historias de Luisa?». «Sí, soy yo. Le llamamos de Radio Castilla. Nos encantaría invitarla a nuestro programa de historias humanas. Su voz ha conmovido a miles de oyentes y creemos que su experiencia puede inspirar a muchos más». Me quedé en silencio unos segundos. Radio Castilla, una estación provincial, pero escuchada en toda la región. «No soy profesional», dije intentando excusarme. «Precisamente por eso», contestó la joven. «Queremos escuchar a la mujer detrás de la historia». Acepté, sin saber bien por qué. Quizá porque sentí que Antonio habría dicho que sí, o tal vez porque por primera vez en años no tenía miedo de hablar. La entrevista fue una tarde de domingo. Miguel insistió en acompañarme. «Los viajes largos se disfrutan mejor con té y buena compañía», dijo con su media sonrisa. Tomamos su viejo coche, con olor a tabaco y miel. Durante el trayecto, el campo se extendía interminable, salpicado de molinos y casas bajas. Yo miraba el horizonte, pensando en todo lo que había dejado atrás y en lo que estaba por venir. El estudio era pequeño, cálido. Una joven periodista de voz dulce me recibió con un abrazo. «Es un honor tenerla aquí, señora Luisa. Su historia ha tocado muchos corazones». Me senté frente al micrófono. La luz roja se encendió. La periodista sonrió. Empezamos. Me pidió que hablara de mi vida, de Antonio, del jardín, de cómo nació el canal. Y yo hablé. No como quien cuenta un drama, sino como quien comparte una enseñanza. Hablé del amor sencillo, del dolor silencioso, de la justicia que no necesita gritos, de cómo a los 55 años una mujer puede renacer si aprende a escucharse a sí misma.
La periodista tenía los ojos húmedos. El técnico del sonido bajó el volumen para no captar su suspiro. Yo seguí hablando, con la voz tranquila, pausada, como si hablara a mis árboles. Cuando terminó la entrevista, hubo un largo silencio. Luego, la periodista me tomó de la mano. Gracias, Luisa. ¿Por qué? Porque me recordó que aún hay belleza en el silencio. Salimos del estudio ya de noche. La luna brillaba sobre la ciudad y el aire olía a pan recién hecho. Miguel caminaba a mi lado sin hablar. ¿Qué tal?, preguntó al fin. Creo que fue bonito, respondí. Fue necesario, dijo él. De regreso al pueblo, el cielo se cubría de estrellas. Me apoyé en la ventana del coche y pensé que nunca imaginé llegar tan lejos sin moverme de mi tierra. A la mañana siguiente, el teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, correos, felicitaciones. Gente de distintos lugares me contaba cómo aquella entrevista les había dado fuerzas para enfrentar sus propias batallas. Una mujer de León escribió: «Escucharla fue como oír a mi madre. Gracias por recordarnos que no es tarde para empezar de nuevo». Un joven de México comentó: «Mi abuela murió hace un mes. Su voz me hizo sentir que me hablaba a ella. Lloré, no de tristeza, sino de gratitud, porque entendí que mi voz, nacida del dolor, se había convertido en refugio, y que mi historia ya no era solo mía, era de todos los que alguna vez sintieron que su vida había terminado y descubrieron que aún podían florecer». Miguel llegó al caer la tarde. Traía pan, miel y una sonrisa tranquila. «Te escuché en la radio», dijo. «Tenías razón. Antonio estaría orgulloso». «No lo hice por él», respondí. «Lo hice por mí». «Entonces sí lo hiciste por él», rió. Nos sentamos bajo el abeto, como siempre. El viento movía las ramas, las abejas zumbaban a lo lejos, y el sol se hundía en el horizonte. «¿Sabes?», dijo Miguel. «Creo que el jardín ya está completo». Miré alrededor. Los manzanos, las flores, las colmenas, la casa, y supe que tenía razón. El jardín estaba vivo. Y yo también. El invierno volvió sin aviso, cubriendo el campo con una neblina azulada. El jardín dormía otra vez, pero ya no parecía un lugar triste, sino uno que descansaba después de haber cumplido su ciclo. Cada mañana, el aire olía a leña y a pan tostado. Encendía la chimenea, preparaba té y revisaba los mensajes de historias de Luisa, que ya era un rincón querido por muchos. Un día de enero, mientras barría las hojas secas del porche, llegó el cartero. «Señora Luisa, carta certificada», dijo extendiendo un sobre sellado con el emblema del Ministerio de Justicia. Lo tomé entre mis manos. El remitente decía: «Centro Penitenciario de Ocaña». Me quedé quieta un momento. Sabía quién era. Benedicto. Entré en la casa. Me senté junto a la ventana y abrí el sobre. Dentro había una hoja doblada, escrita con una letra sorprendentemente firme. «Luisa, no sé cómo empezar. Tal vez no hay manera correcta. He pasado los últimos meses pensando en ti, en Antonio, en lo que hice. Aquí, entre estos muros fríos, he aprendido lo que es el silencio. El verdadero. No ese que se llena con orgullo o con palabras, sino el que te obliga a mirarte por dentro. No busco tu perdón. Sé que no lo merezco. Pero quiero que sepas que entiendo ahora lo que destruí. No solo un jardín, sino un jardín. No un hogar, una historia, una paz que no era mía. Cada noche sueño con los árboles que corté. En mis sueños vuelven a crecer, pero sus ramas tienen rostros. El de Antonio, el tuyo, el de Boris. Me despierto con el corazón latiendo como si todavía oyera la motosierra. He oído hablar de tu canal, de tus historias. Un interno de mantenimiento te escucha todas las noches y las pone en el altavoz del pasillo. Dice que tu voz calma las pesadillas. La primera vez que oí tu voz en ese lugar, pensé que el destino tenía sentido del humor. Pero luego comprendí
que era justicia. Escucharte fue recordar lo que borré. Escucharte fue vivir con vergüenza, pero también con gratitud. Si alguna vez puedes, di a Boris que lo perdono. Yo también fui un hombre manipulado por mi propio miedo. No te pido nada. Solo quería decirte esto antes de que la salud me falle del todo. Si algún día pasas cerca de Ocaña y ves una flor amarilla junto al muro, será mía. La planté ayer con las semillas de un limón, porque aprendí tarde que todo lo que se planta con fe florece, aunque sea tras los barrotes. Benedicto. Doblé la carta despacio. El papel temblaba entre mis manos, no por rabia, sino por emoción. Me quedé mirando por la ventana, donde caía una lluvia fina, silenciosa. Pensé en el hombre que un día me llamó vieja con desprecio y que ahora hablaba como un niño arrepentido. Durante años creí que la justicia era el final, pero esa carta me hizo entender que no lo era. La justicia limpia la herida, sí, pero el perdón la cierra. Esa tarde fui a ver a Miguel. Estaba en su taller, reparando una colmena. Le conté lo ocurrido. Escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. «¿Y qué harás?», preguntó. «Nada», respondí. «No necesito escribirle. Ya lo hice con mis historias». «Entonces ya está hecho», dijo él. Salimos al jardín. El cielo se abría entre las nubes, dejando pasar un rayo de sol. El aire tenía ese olor húmedo de los días que anuncian primavera. Me acerqué a los manzanos. Las ramas desnudas se alzaban hacia el cielo como manos que piden y dan al mismo tiempo. Toqué el tronco del más joven y sentí la rugosidad tibia bajo mis dedos. «Lo perdono», susurré. No fue una oración ni un gesto teatral, fue una simple verdad, una piedra que se disolvía en el río del alma. Esa noche grabé una nueva historia para el canal. Comenzaba así. A veces creemos que el perdón es un regalo que damos a otros, pero en realidad es el acto más egoísta del mundo. Lo hacemos por nosotros, para dormir en paz. La titulé La carta del hombre de Ocaña. No mencioné nombres ni fechas, solo conté lo que el alma entiende cuando el orgullo se rinde. El vídeo se llenó de comentarios. Muchos decían que lloraron, otros que entendieron a alguien de su pasado, y entre ellos uno me estremeció. Decía: «Soy hijo de un preso. Gracias por recordar que incluso en las sombras puede brotar una flor». Cerré los ojos. Pensé en la flor amarilla que crecía junto a un muro gris, y supe que, de alguna manera, el círculo estaba completo. Los días se alargaban de nuevo. El invierno se retiraba paso a paso, dejando tras de sí charcos de agua limpia y brotes verdes asomando entre la tierra. Era el ciclo de siempre, el fin que prepara el comienzo. Yo lo observaba con una calma nueva, como quien entiende por fin el lenguaje secreto de las estaciones. Una mañana, el cartero volvió a tocar mi puerta. «Otra carta para usted, señora Luisa». «¿Del juzgado otra vez?», pregunté, medio en broma. «No, esta huele a perfume», dijo sonriendo. El sobre era color crema, con letra femenina. El remitente, Clara Fernández, la esposa de Boris. Me senté junto a la mesa, con el corazón encogido, y abrí la carta. «Querida Luisa, espero que no te moleste que te escriba. No sabía cómo poner en palabras lo que siento, pero necesitaba hacerlo. Boris ha cambiado mucho desde la última vez que lo viste. Ya no habla de dinero ni de negocios. Trabaja en una cooperativa agrícola, cultiva árboles frutales. Dice que, cuando riega la tierra, piensa en ti y en su padre, que cada semilla que planta es una disculpa. Sé que cometió errores terribles. Yo también sufrí por su soberbia, pero ahora lo veo distinto. Callado, sencillo, más humano. Nuestros hijos lo adoran. A veces se sienta con ellos al atardecer y les cuenta tus historias. Les dice que su abuela tiene una voz que cura las cosas que no se ven. Sé que no esperas agradecimientos,
Pero déjame decirte esto. Lo salvaste. No con gritos ni castigos, sino con silencio. Le enseñaste que la verdadera fuerza no está en ganar, sino en resistir sin perder el alma. Boris quiere ir a verte. No se atreve a escribirte, pero cada día habla de ese deseo. Si tú lo permites, iremos juntos cuando florezcan los manzanos. Quiere mostrarte algo, algo que está creciendo con tus raíces. Con cariño, Clara. Dejé la carta sobre la mesa y me quedé mirando por la ventana. El jardín estaba cubierto de pequeñas flores blancas. Los manzanos jóvenes comenzaban a abrir sus pétalos, y las abejas zumbaban a su alrededor, impacientes, felices. La vida seguía su curso. Durante días pensé en esa carta. No era solo un mensaje, era una rama tendida desde el pasado, un puente hecho de humildad. Sabía que Boris no buscaba absolución, sino redención, y que esa redención, como todo lo que crece, necesitaba tiempo y tierra fértil. Cuando Miguel vino aquella tarde, le mostré la carta. La leyó sin decir palabra, luego sonrió. «Parece que el jardín sigue dando frutos», dijo. «Sí, pero estos no se comen, se sienten», respondió él. Nos quedamos un rato en silencio, observando el cielo gris que anunciaba lluvia. De pronto, algo dentro de mí se aflojó, como un nudo que se desata sin esfuerzo. «Voy a decir que sí», murmuré. «¿Sí a qué?» «A que vengan, cuando florezcan los manzanos». Miguel asintió. «Entonces prepárate. Las flores ya están despertando». Pasaron las semanas. El aire se volvió más tibio, las abejas trabajaban sin descanso, y el jardín volvió a llenarse de vida. Yo sentía una mezcla de nerviosismo y ternura, como si esperara a alguien que nunca dejó de pertenecerme. Una tarde de abril, el sonido de un coche rompió el silencio del campo. Me limpié las manos en el delantal y salí al porche. Un automóvil blanco se detuvo junto a la verja. De él bajaron Clara, una mujer de ojos serenos, y dos niños pequeños que corrían riendo. Detrás, más lento, venía Boris. Lo reconocí enseguida, aunque el tiempo lo había cambiado. Tenía canas en las sienes, la piel curtida, las manos con tierra bajo las uñas. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora estaban tranquilos. Se detuvo a unos pasos de mí. No habló, solo se quitó la gorra, bajó la cabeza y esperó. Di un paso hacia él. El aire olía a manzana en flor y a tierra húmeda. Los niños se abrazaban a las piernas de su madre, observando en silencio. «Hola, Boris», dije al fin. «Hola, mamá». Su voz se quebró. Ninguno de los dos se movió. No hacían falta explicaciones, solo el peso del tiempo y el milagro de estar aún vivos. Me acerqué y lo abracé. No fue un abrazo teatral ni largo, fue breve, sencillo, suficiente. El pasado se disolvió entre los pétalos que el viento levantaba del suelo. Clara lloraba en silencio. Miguel, desde el porche, observaba con una sonrisa apenas visible. «¿Te querías mostrarme?», pregunté después, secándome las lágrimas. Boris señaló hacia el coche. «Trajimos algo». Abrió el maletero y sacó 3 pequeños plantones de manzano envueltos en tierra húmeda. «De nuestro huerto», dijo. «Los injertos son de tus árboles. Quiero plantarlos contigo». Sentí que el corazón me daba un vuelco. «Entonces hagámoslo», respondí. Cavamos juntos, los 3 adultos, mientras los niños corrían alrededor riendo. El cielo estaba azul, el aire tibio. Cada golpe de azada sonaba como una nota en una canción antigua. Cuando terminamos, los pequeños manzanos se erguían rectos, delicados. Boris los miró con ternura. «Antonio estaría feliz», susurró. «Antonio está aquí», respondí. «En cada hoja, en cada abeja,
en cada historia que contamos. El viento sopló, moviendo suavemente las ramas recién plantadas, y por un momento juraría que escuché su voz entre las hojas diciendo: «Muy bien, Luisa, has aprendido el último secreto del jardín». Pasaron los meses como una melodía suave. El jardín volvió a ser un lugar lleno de voces, risas y trabajo. Los niños de Boris venían cada fin de semana a correr entre los árboles, recogían flores, perseguían mariposas y escuchaban mis historias sentados en la vieja banca de madera que Antonio construyó hace tantos años. Al principio me costaba verlos jugar en los mismos rincones donde antes lloré, pero poco a poco entendí que así debía ser. La vida toma lo que fue tristeza y lo llena de alegría. El jardín no era un santuario para la memoria, sino un espacio para la continuidad. Antonio no había muerto del todo. Vivía en la forma en que la tierra seguía dando frutos. Boris y Clara se encargaban de mantener los nuevos manzanos. Él trabajaba con una paciencia que nunca antes le conocí. Ya no hablaba de dinero ni de proyectos, solo decía: «Lo importante es que crezcan». Miguel seguía viniendo todos los días. Ahora formaba parte de la familia, sin títulos ni explicaciones. Los niños lo llamaban tío Miguel y lo seguían por el jardín mientras él les enseñaba a distinguir las flores de las malas hierbas. Su voz grave se mezclaba con el zumbido de las abejas y el sonido se volvía música. Una tarde, mientras preparábamos la cena en la terraza, Miguel me miró con una sonrisa tranquila. «Mira lo que has hecho, Luisa», dijo, extendiendo la mano hacia el jardín. Los manzanos florecían en diferentes tonos, blancos, rosados, casi dorados. «No lo hice sola», respondí. «Eso es lo mejor», contestó él. «Nadie puede cuidar la vida en soledad». Esa noche, después de que todos se marcharan, me quedé bajo el abeto. El aire era tibio y la luna se reflejaba sobre las hojas. Pensé en todo lo que había pasado: el dolor, la pérdida, la traición, el perdón. Y me di cuenta de que cada cosa, incluso la más dura, había tenido un propósito, como los inviernos que preparan a la tierra para el renacimiento. Entré a la casa, encendí una vela y me senté frente al micrófono. Había pasado tiempo desde la última historia, pero esa noche sentí que tenía que hablar. No para contar algo nuevo, sino para cerrar el círculo. Pulsé el botón rojo y respiré hondo. Queridos amigos de Historias de Luisa, hoy no quiero contarles un relato. Quiero darles las gracias. Gracias por acompañarme en cada palabra, por escuchar mi voz cuando era apenas un susurro. Ustedes no lo saben, pero mientras escuchaban mis historias, me ayudaban a sanar. Cada mensaje suyo fue una semilla que cayó en mi corazón y floreció. A veces creemos que la vida se detiene cuando perdemos algo, pero la vida no se detiene nunca, solo cambia de forma. Nos obliga a soltar, a esperar, a volver a plantar. Yo también creí que mi historia había terminado, pero un día descubrí que el final no es una puerta cerrada, sino una semilla en la tierra, y que incluso el dolor, si se cuida, puede convertirse en fruto. Por eso, donde quiera que estén, no teman los inviernos. La primavera siempre regresa, y cuando regrese, ojalá los encuentre cuidando algo, un jardín, un recuerdo, una persona o ustedes mismos. Soy Luisa, y estas han sido mis historias, las de una mujer que creyó haberlo perdido todo y que al final descubrió que aún tenía lo más importante, la capacidad de volver a amar. Apagué la grabadora y me quedé un largo rato escuchando el silencio. Era un silencio lleno de vida. Sentí una paz profunda, como si Antonio estuviera sentado a mi lado. No había tristeza, solo una plenitud suave, ligera. Salí al porche. El cielo estaba despejado, las estrellas parpadeaban.
Los manzanos brillaban bajo la luz de la luna. En ese momento, comprendí que ya no había nada más que decir. El jardín hablaba por mí. A la mañana siguiente, publiqué el audio con el título La última historia del jardín. No era un adiós, sino un descanso. Sabía que el canal seguiría vivo, que otros lo descubrirían, que mis palabras seguirían viajando. Yo solo quería vivir el resto de mis días entre mis árboles, mis abejas y mis recuerdos. Miguel, cuando escuchó la grabación, me abrazó. «Suena a despedida», dijo. «No, Miguel», respondí sonriendo. «Suena a vida». Han pasado muchos años desde aquel invierno en que el jardín quedó vacío. Hoy, mientras escribo esto, el sol de mayo entra por las ventanas y la casa huele a manzana y a pan recién hecho. Los manzanos están en plena flor, cubiertos de pétalos blancos que caen al suelo como copos de nieve suave. Las colmenas zumban. Los niños, mis nietos, corren entre los árboles, riendo, y sus voces se mezclan con el murmullo del río. Tengo 70 años. Mi cabello completamente blanco brilla bajo la luz como las flores del jardín. Mis manos son lentas pero firmes, y cuando las apoyo sobre la madera de la mesa, siento que todavía late la vida que cuidé con tanto amor. Boris y Clara viven cerca. Vienen cada fin de semana con los niños. Él se encarga del huerto, ella del pan, y yo de las historias. A veces me piden que les cuente la del hombre de Ocaña o la de los árboles que recuerdan. Y yo sonrío, porque sé que las saben de memoria, pero quieren oírlas de mi voz. Las voces, cuando se aman, nunca sobran. Miguel ya no está. Se fue una tarde tranquila de otoño, sentado bajo el abeto, con las manos cruzadas sobre el pecho y una sonrisa que parecía agradecimiento. En su última carta escribió: «El jardín queda en buenas manos. Gracias por recordarme que la tierra no se posee, se comparte». Enterramos sus cenizas al pie de su colmena favorita, y cada primavera las abejas vuelan sobre ese lugar más alegres que nunca. A veces creo que todavía me observa desde allí, riéndose de mis despistes o cuidando los brotes jóvenes como solía hacerlo. El canal Historias de Luisa sigue vivo. Ya no grabo con frecuencia, pero mis nietos sí lo hacen. Han aprendido a editar, a subir los audios, a leer mis textos con sus voces nuevas. Ellos dicen que la abuela enseñó a mucha gente a escuchar con el corazón. Yo solo sonrío. Nunca imaginé que un micrófono pequeño y un jardín herido pudieran cambiar tantas vidas. Hace unos días recibí una carta de Granada, de Marisol, la chica que hace años me escribió contándome que escuchaba mis relatos con su abuela. En su carta decía: «Mi abuela murió, pero hasta el último día quiso oír su voz. Gracias por acompañarla, sin saberlo, en su último viaje». Le respondí con unas pocas líneas. «Gracias a ustedes por escuchar. Yo solo presté mi voz. Las historias eran de todos». A veces, cuando el atardecer pinta de oro las ramas, me siento en la vieja banca y cierro los ojos. Escucho el viento. En ese viento reconozco ecos de todo lo vivido. La risa de Antonio, la voz firme de Miguel, las primeras palabras de mis nietos. Nada se ha perdido. Todo sigue aquí, transformado en raíz, en flor, en palabra. Boris, que ya tiene canas como las mías, se sienta a mi lado. «Mamá», me dice, «¿alguna vez te arrepientes de algo?» Pienso un momento antes de responder, solo de haber tenido miedo demasiado tiempo. Pero aprendí que incluso el miedo puede enseñarnos a cuidar mejor lo que amamos. Él asiente sin hablar. Nos quedamos mirando los manzanos. Las ramas se mecen, cargadas de fruto. El jardín respira con nosotros. Cuando cae la tarde y las sombras se alargan, los niños se sientan a mis pies. «Abuela, ¿puedes contarnos una historia?», pregunta la más pequeña. «¿Cuál quieres oír?», respondo. «La tuya»,
dice con esa inocencia que solo tienen los que aún no conocen el peso del tiempo. Sonrío, respiro hondo y comienzo, una vez más, con la misma calma de siempre. Había una vez una mujer que creyó haberlo perdido todo. Un día, el mundo se le vino abajo, y su jardín, su casa y su alma quedaron vacíos. Pero el tiempo, que nunca deja de trabajar, le enseñó algo, que todo lo que se cuida con amor vuelve, aunque tarde, aunque cambie de forma. Ellos escuchan en silencio, con los ojos abiertos, y mientras hablo, siento que no solo les cuento mi historia, sino la de todos. La historia de quienes caen y se levantan, de quienes pierden y vuelven a plantar. La historia del ciclo infinito de la vida. Cuando termino, el más pequeño se acerca y me abraza. «Tu historia tiene un final feliz, abuela», dice. «Sí», respondo acariciándole el cabello, porque el final feliz no es cuando todo sale bien, sino cuando uno aprende a vivir en paz. El sol se esconde detrás del monte, tiñendo el cielo de naranja. El viento mueve los pétalos que caen lentamente, como una lluvia de promesas. Y yo, con el corazón sereno, miro hacia el horizonte y susurro una última vez. Gracias, Antonio. Gracias, Miguel. Gracias, vida. Levanto la vista, el jardín brilla, y en ese brillo sé, con absoluta certeza, que nada termina mientras haya alguien dispuesto a cuidar.